Buenas nit Cataluña, buenas noches España, buenas noches mundo. Aquí hoy en Apura Alma, porque estamos en Apura Alma. Como bien escucháis la sintonía con nuestro Alejandro Córdoba, letra de nuestro Carlos Villarrubia, que hoy no se toma ni un gin tonic. Lo tengo hoy puteado con agua. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada del mundo, que muchos no la conocerán, otros sí, porque como bien sabe Carlos Villarrubia, ella es una compañera aquí de la radio y nos va a explicar con ese water que toma hoy. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo va esta noche? Hola, hola, hola. Veo que me sometes a la ley seca. Eso creo que era de Totalmente. otros tiempos, pero bueno. Aprovecha que Hoy estamos en vamos a sequía. viajar. Buenas noches con Carmen García Fort, ¿no? Con Hola, Carmen García Fort. buenas noches, Carlos. Una mujer, aparte, bueno, ya ha anunciado Carmen, compañera nuestra también aquí con su propio espacio, pero que ha tenido diferentes paradas en las estaciones de la vida. ¿Qué ha guiado más, las circunstancias o la fuerza del corazón? Han sido las circunstancias, sobre todo al principio de, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la crianza de mis hijos. Las circunstancias me han llevado por aquí, por allá. La mayor parte de las cosas que he hecho no han sido decisiones que he tomado, o sí que las he tomado, pero empujada por las circunstancias. Y es ahora, hace un tiempo, en el que me está guiando más la fuerza del corazón. Ajá. Sí. Eso empieza a ser interesante. Sí. Más de corazón, cuando ya hablas de corazón ya estás perdida, que lo sepas, compañera. Pues, y eso que hoy no veo que no hay gin tonic. No, hoy sin gin tonic. Veo, Bueno, ya vamos entendiéndonos bien. Sí, anda que si yo lo hubiera sabido esto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hasta hace unos 5 o 6 años iba tomando decisiones guiada por las circunstancias. Nunca me planteaba, esto me apetece, esto no me apetece, porque las circunstancias te obligan. O no te obligan, pero acostumbro a tomarme las cosas con cierta responsabilidad, y aquello que sucede a mi alrededor, si requiere por mi parte una acción, pues bueno, ahí que estoy. Ya está. Y bueno, y todo y que me he visto atrapada o guiada por las circunstancias para hacer según qué cosas, siempre todo lo he hecho de buen grado y contenta y bueno, y entendiendo que estoy aprendiendo de cada cosa que hay que hacer. Lo que pasa es que hace unos 5 o 6 años, imagino circunstancias, o sea, cuando llegas a según qué edad, a bastante edad, Bueno. pues sí, a bastante edad, eso no quiere decir que no puedas hacer nada, sino que más al contrario, yo creo que te abres más, Sí. porque entonces ya empiezas a decidir tú. Maduras. Exactamente. Madurar es tomar las riendas de tu vida, claro. Ahí mismo, esa es la palabra, ¿no? Madurez. Y bueno, y yo creo que la madurez es la que hace que salga tu verdadero yo. Es más, hay personas que, habiéndome conocido toda la vida, creo que se han sorprendido con algunas de las cosas que he hecho o he manifestado, porque hasta hace unos años, bueno, no voy a decir que no era yo, pero era yo cargada de todas mis circunstancias que casi no dejaban que... Una chica demasiado obediente. Bueno, pues no sé si obediente, pero bueno, siguiendo las pautas, siguiendo las normas, afrontando problemas, mirando de resolver, bueno, y este es el tema, sí. Ya, ¿y hubo algún punto así esencial, luego iremos un poco hacia atrás en tu historia, hubo algún punto esencial que te dio una fuerza especial para cambiar de rumbo? Bueno, a ver... La fuerza o el de repente sorprenderte de ti misma, de decir, esto yo hace unos años no hubiera sido capaz, o no lo hubiera hecho, o bueno, es la seguridad que te dan los años, que te dan las experiencias. No ha habido nada en concreto que digas, bueno, a partir Un de eso... proceso general. Sí, yo creo que es el resultado de un proceso que te empuja a hacer cosas que realmente te gustan, sin pensar quién lo va a hacer conmigo o qué van a pensar los míos de que me ponga en esto, de que me ponga lo otro. Es aquello que casi que te da igual, porque tú realmente lo sientes así, sientes que tienes ganas. Es tu vida. Es tu vida. Y no sé si para bien o para mal, a mí me ha costado más de 50 años llegar a esto. Bueno, esos 50 años los doy por bien utilizados y al final sirven
para poder hacer mi vida. Has construido, es un edificio construido a partir de los pisos que has ido construyendo antes, claro. Sí. Es decir, no aparece todo por casualidad. No. Luego cada persona tiene lo que llaman un timing, cada persona tiene un tiempo. No, yo creo que no hay que compararse con nadie, cada uno tiene un ritmo, una vida, y los cambios tienen que ser fluidos, no creo que tengan que ser traumáticos, ¿no? Es decir, no tengas que estar empujado por una circunstancia especial, porque entonces nunca sabes distinguir si es un cambio o es una adaptación a la que luego lo has vestido de cambio, claro, ¿no? Y tú empezaste laboralmente, por tu historia, en contacto con algo muy especial que luego supongo que también te ayudaría a comprender el ser humano, que es todo el mundo del juego, ¿no? La Dirección General del Juego, ¿no? Sí, empecé a trabajar allí, justamente se traspasaban en el momento en que Aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, la Generalitat empezaba a tomar forma como administración. Y bueno, y entonces se necesitaba muchísima gente para poder tirar adelante unas competencias que le acababan de traspasar. Y bueno, y fui a parar a este sector de la administración. ¿Y qué es lo que más te impactó al ver ese mundo? Lo que más me impactó es que, bueno, primero, todo esto era con la mirada de una niña. Yo tenía 19 años. Y de repente me encuentro con un mundo que yo ni siquiera sabía que existía, para el mundo del juego. Para mí el juego era la lotería, porque mi padre de vez en cuando compraba lotería. Sí, lo veo. Pero yo había empezado a ver algunas máquinas tragaperras en los bares, aquellas máquinas que eran como unas cascadas, que echabas una moneda y si caía bien, caían unas cuantas. ¿Existen todavía? Existen todavía, bueno, no sé. Bueno, con variantes, pero... Seguramente, no, ahora las máquinas tragaperras sé que existen y bueno, pero son muy sofisticadas y han cambiado mucho, pero, o sea, yo todo eso, bueno, y lo que ya ni se veía que existieran los bingos, los casinos... Y todo esto, bueno, pues fue el descubrimiento de un mundo ¿Y cómo era tu trabajo? ¿Era de oficina o ibas a esos lugares? Mi trabajo era de oficina y bueno, estuve en diferentes secciones. Recuerdo que estaba en la sección de sanciones. Allí se sancionaban, había un grupo de policías. Los juegos clandestinos, había muchos. Sí, juegos clandestinos. Y luego también, por otro lado, se miraba que cumplieran la normativa las diferentes empresas que se dedicaban al juego. Y bueno, y entonces, claro, de ahí se derivaban unas sanciones cuando se veía alguna irregularidad. Y bueno, lo que me impactó mucho también fue ver que las personas, los empresarios, eran personas que, bueno, más de una vez habían venido allí a las oficinas con sus guardaespaldas. Es decir, para mí aquello era una película. Que ha movido siempre muchísimo dinero. Muchísimo dinero, claro. Y yo todo aquello no tenía ni idea. Eso fue, por un lado, una de las cosas que me impactó, pensar, pero ¿cuánto dinero tiene que haber metido aquí dentro? Otra de las cosas que me impactó es que, bueno, había una sección dentro de esta dirección general que era de prohibidos. Y ahora lo explico. Personas que sufrían de ludopatía, que en aquel momento no se hablaba de ludopatía. Todavía no había unidades ni nada de esto, claro. No, ni se hablaba de ludopatía como trastorno, sino que, bueno, personas que jugaban más de la cuenta o más de lo que querían. Entonces ellos mismos, o algún familiar muy próximo, pero muchas veces eran ellos mismos, que venían a autoprohibirse la entrada a establecimientos de juego, bingos, casinos. Y luego, bueno, aquello para mí era impactante, porque pensaba, pues si no quieren ir, que no vayan. No, ellos mismos venían a que cuando fueran... A intentar ayudarse. Les prohibieran, sí. Y luego denunciaban al bingo o al casino si por alguna de aquellas casualidades les habían dejado entrar. Es decir, gente que no podía controlar el tema de no pero aquí en Cataluña siempre hubo, yo recuerdo hasta desde pequeño, mucho juego clandestino en trastiendas de bares, en trastiendas de restaurantes, muchísimo juego clandestino. Sí, yo recuerdo que este grupo de policías que se le llamaba la Brigada del Juego, bueno, cada X tiempo levantaban actas sobre, bueno, alguna mini casino o casinos ilegales que encontraban, donde dices tú, ¿no? En las trastiendas, en algunos pisos. Y bueno, y aparte de esto, otra de las cosas que también me sorprendió es que para trabajar de locutora vendedora, y hablo en femenino porque en aquella época todo eran mujeres las que hacían este trabajo, tenían que sacarse un carnet que gestionábamos allí donde yo trabajaba. Y bueno, y al principio todo eran chicas que venían de ambientes muy sórdidos. Todo aquello estaba muy directamente conectado con la prostitución, claro, y con ambientes muy degradados. Muy común, porque sabes que en aquellos, sobre todo en los juegos clandestinos, se daban mucho en
en los moblés, en los teóricos moblés también, donde había sus salas, sus ruletas, ¿no? Escondidas. Sí. El baccarrá se jugaba también. Luego ya entró la moda del póker, ¿no? Los Pues famosos póker y todas estas cosas que también con unas timbas extraordinarias que esas siguen siendo Bueno, yo creo que esto debe seguir pasando. paralegales, alegales o llamarlo como quieras, ¿no? Sí. Porque se siguen jugando. Bueno, esa experiencia, ¿cuántos años estuviste ahí? Bueno, pues estuve 13 años. ¡Caramba! Estuve 13 años, sí, y entonces allí, pues bueno, hice diferentes cosas. Pues te dio tiempo a ver toda una evolución de ese negocio muy importante, ¿eh? Sí. Porque fue una época donde afloraron cosas que la gente no conocía que existían, claro. Entonces, bueno, si al principio todo era así, que ambientes, personas que venían de ambientes sórdidos, los prohibidos, pero, bueno, pues todo aquello fue evolucionando, todo se fue de alguna manera estableciendo y entonces, pues bueno, quien trabajaba en un bingo ya era una persona pues que, a ver, pertenecía a cualquier mundo normal, a cualquier situación normal y aquello era un medio de vida sencillamente y ya está. Y bueno, y lo de los prohibidos, bueno, siguió manteniéndose, yo creo que debe seguir ahora incluso. Y me impactó mucho una vez una señora que nos vino en pleno verano con un abrigo de pieles en el brazo y venía a prohibir la entrada de su marido. Y venía con el abrigo porque decía que era lo único que le quedaba ya por Claro, vender, que su marido lo había vendido todo. Arruinaban todo, claro. Y aquello era triste porque se le veía a una persona que yo creo que debería pertenecer a una clase social bastante acomodada y que estaba, lo último que le quedaba era el abrigo. Y bueno, ahí veías que habían problemas sociales importantísimos, ¿no? Y bueno, sí, 13 años dieron para mucho. Y bueno. Y en paralelo empezaste a estudiar, ¿no? Cosas. Sí, en paralelo empecé a estudiar criminología. ¿Y por qué criminología? Bueno, ¿Por qué te llamó la atención? Mira, pues pienso que yo vivía en un barrio que era de inmigrantes. ¿Qué barrio era? Yo vivía en Mombau. Ah, Mombau. En la zona de Vallebrón, pues entre lo que ahora sería el velódromo sí. y Valle de Brón. Y bueno, un barrio formado todo por inmigrantes. Bien, quiero decir, no tengo ninguna queja, al contrario, mi infancia fue feliz y me siento afortunada de haber crecido allí. ¿Naciste allí? Sí, nací allí. Y me siento muy afortunada de haber vivido allí porque tenía espacios verdes, estaba muy bien. Pero, bueno, de repente mucha gente joven, es decir, cuando yo llego a la adolescencia, me encuentro con, bueno, pues un montón, todo eran familias o parejas de la edad de mis padres, entonces había un montón de gente de mi edad y pude comprobar cómo muchos caían de manera incontrolada en el mundo de la droga. Aquello generaba ambientes marginales, pues bueno, todo aquello, pues una cosa lleva a la otra, a la delincuencia, en fin, al malvivir de muchas familias. Y no sé, y ese tema de la marginalidad empezó a resultarme atractivo por cómo incidía en la vida de las personas, cómo provocaba conductas al límite. Y como yo ya trabajaba, tenía un sueldo, bueno, vivía con mis padres, no necesitaba mucho más, pensé que quizás no tenía mucho futuro profesional lo de la criminología, pero a nivel personal que me podía... Te enriquecía. Sí, y por eso empecé a estudiar. ¿Y lo empezaste a practicar alguna vez o no? Bueno, sí, yo creo que pude practicarlo, al menos un aspecto de la criminología, que es el tema referido a los ambientes penitenciarios, al sistema penitenciario. Cuando tuve la oportunidad, pedí un traslado y empecé a trabajar en el Departamento de Justicia. De instituciones penitenciarias. Exacto. No trabajé en ninguna prisión directamente, pero sí que hacía varias visitas. Sí, hacía gestiones y sí veías un poco ese mundo, ¿no? Sí. Y allí hice diferentes cosas. Lo que más hice fue que hacía unas estadísticas, recuerdo a final de mes, eran los incidentes y luego también llevaba los expedientes se llama peticiones, quejas y recursos, de los internos. De los internos. ¿Y llegabas a entrevistarte con ellos? Bueno, en algún caso sí que fui y se les pasaban unas encuestas para, bueno, saber cuál era su opinión sobre algún servicio determinado, el servicio de lavandería, el servicio de restaurante, restaurante de comedor. Sí. Y bueno, porque en realidad cuando una persona está interna en un centro penitenciario, lo que está cumpliendo es una pena de privación de libertad, no de vivir bajo mínimos ni vivir en las últimas... Y entonces, pues bueno, la administración intentaba pues que sus necesidades estuvieran cubiertas y que vivieran de una manera lo más digna posible. Por eso se hacían estas encuestas y se hacían estas prospecciones, ¿no? A ver cómo funcionaba todo.
Bueno, luego también me pasaban de todos los centros penitenciarios, que en aquel momento creo que eran 12 en toda Cataluña, me pasaban los incidentes. Los incidentes era cuando se incautaba, pues eso, que había entrado alguna persona a la prisión, bien una visita, o el propio interno cuando habían venía, pasado droga, sí, cosa. de un permiso de fin de semana. Aquello me resultaba alucinante también ver cómo, bueno, en cavidades corporales que eran auténticas farmacias, porque allí encontraban de todo. Bueno, cuando había alguna reyerta, alguna pelea entre ellos, claro, vivir en un espacio relativamente pequeño, privado de la libertad, y bueno, pues eso, con una sentencia a cuestas que es difícil de pasar, pues genera sentimientos que te hacen comportar, pues muchas veces eso, al límite. ¿Crees que cumple la cárcel la función para la que teóricamente está destinada o tiene muchos fallos? Bueno, yo pienso que hay muchos fallos, pero ¿Cómo también cuáles? pienso, bueno, es muy difícil aprender a vivir en libertad, porque ese sería uno de los objetivos. Es difícil aprender a vivir en libertad cuando estás privado de la libertad. Es decir, lo que pasa que, bueno, eso es complicado de arreglarlo. Porque, bueno, en la prisión pues tiene diferentes objetivos. Uno es eso, el reinsertar a la persona, el que aprenda a vivir sin delinquir en la sociedad. Y la otra es, bueno, resultar ejemplarizante. Exacto, que sea un ejemplo para el resto de la sociedad. Es decir, bueno, si te sales de la norma o si traspasas los límites, la respuesta es esta. Tiene que disuadir de alguna manera. Entonces, claro, es muy difícil. ¿Cómo encontramos ahí la manera de conjugar el ejemplo que se pretende dar y la reinserción que se pretende establecer y a donde se espera que lleguen los internos? Es difícil. Por ejemplo, en el tema de las drogas, del consumo de drogas, pues claro, allí hay tratamientos de metadona que para suplir pues, todas las situaciones de síndrome de abstinencia y tal, y eso está muy controlado, pero claro, luego cuando estás en libertad las cosas son diferentes. La reinserción, bueno, tiene que venir acompañada de una inserción también laboral. Claro. Es decir, si dejas a una persona que ha estado privada de la libertad durante 3 años, la dejas en la calle sin más, a ver, a esa persona hay que darle algún tipo de herramienta para que pueda poner en práctica pues todo lo que se pretende, ¿no? Que es eso, vivir sin delinquir o sin consumir droga o con un respeto hacia todo lo que le rodea, ¿no? Una vivienda, todo eso es muy complicado. Yo me gustaría realizarle una pregunta Venga. a Karma, porque estamos hablando, Karma, de la reinserción de estas personas y todo, pero yo la pregunta que me hago, buscarles un trabajo y todo, en las prisiones, lógicamente creo que hay formación, ¿no? Que Sí. todos ellos se forman. Sí. Creo que también hay empresas que los cogen para darles esa oportunidad también. Pero claro, aquí hablamos de varias formas de delinquir. Unos problemas de drogas, Claro. otros son, bueno, chorizos de guante blanco, llamémoslos de alguna Sí, manera. sí, de esos hay muchos. por Luego desgracia. también hay asesinos Claro. y luego hay también hay violadores. Sí. Claro, a cada uno es un apartado distinto y la reinserción de cada uno es diferente. Claro, se trabaja de manera diferente. ¿Esto se hace en las prisiones? ¿Se trabaja de esos Sí, los cuatro porque estilos? hay un equipo de tratamiento que es multidisciplinar, está formado por personas especialistas en ciencias jurídicas y ciencias del comportamiento que abordan la situación de cada interno desde una perspectiva diferente, dependiendo del motivo que lo llevó a la prisión, ¿no? Pero bueno, todo y así es complicado. Es complicado porque sí que ellos reciben, o ellas, una formación que les ayudará a reinsertarse laboralmente. Pero claro, es necesario que hayan empresas en la calle que estén dispuestos A acogerlos. a acogerlos. Porque sí que hay empresas que trabajan con la cárcel, con las prisiones, en el sentido de que los internos trabajen para ellos mientras están allí. Y que tengan paciencia también en el proceso, claro. Claro, eso es así. ¿Dirías que hay gente de imposible reinserción o algunos comportamientos de imposible reinserción? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Yo pienso que... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno, hay ciertas... los psicópatas, o sea, hay gente que es mala. Lo es en esencia. Entonces hay gente que disfruta haciendo daño. Hay gente que, yo no sé si a nivel psiquiátrico o psicológico, esto cómo se puede abordar, pero es que yo pienso que la semilla del mal está en algunas personas. Existe. Sí. Yo Y pienso con que estas sí. personas, cuando acaban, dijéramos, Bueno, el pues- pago de su prisión, de su privacidad de libertad,
Karma, ¿tú crees que estas personas tenemos que dejarlas saber sabiendo que esas personas van a volver a hacer son ese bombas de daño? relojería. La ley, claro, la ley por ahora es la que es, y la que es que hay unas condenas que, bueno, tienen una duración, y cuando se acaba la condena, la ley dice que esta persona tiene que estar en libertad. Sí que ahora creo que hay la figura de la revisión de las penas, en el sentido de que si se piensa, el equipo de tratamiento considera que la persona que tiene que salir en libertad por delitos graves y contra la integridad física de las personas no están reinsertados, quizás se podría revisar y se podría alargar. Pero claro, la ley por otro lado es muy garantista también. Entonces eso tiene que estar súper justificado, súper fundamentado, y claro, la verdad es que... Pero son personas es que no también sé. con mucha capacidad estas de camuflar conductas. Claro, son Pueden personas- durante un tiempo, pueden ser los seres más angelicales y Exactamente. fantásticos del mundo. Exactamente. Pueden engañar a cualquiera. Y engañar a un psicólogo, engañar a un psiquiatra, engañar a un peritaje cualquiera. Sí, 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 sí. Y claro, con la ley en la mano, ¿cómo vas a seguir metiendo a alguien que parece que tiene un Exactamente. comportamiento ejemplar? Exactamente. ¿Eh? Sí, Pero sí, yo creo que a esas personas, como bien estáis comentando, sería coger en un domicilio, ponerlos, controlarlos con una pulsera. A ver, me sabe mal Bueno. eso de que hablamos de las pulseras, que la gente dice... Tampoco sirven, "Es que le tampoco ma-". sirven porque siguen matando a pesar de tener la pulsera. Ya. Sí, sí, no sé. Porque no les importa ser detenidos después. Claro, claro. Es el problema, cuando tienes Para a alguien ellos, que es sí. capaz de hacer algo que no le importa, Claro. sino que realmente luego cuando los detienen, como te cuentan algunos policías, se les ríen, están riéndose cuando le está pasando la declaración al juez, se están riendo de lo que han hecho, o sea, Sí, 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 sí. disfrutan con ese Sí, hecho físico. no es suficiente disuasión el No. hecho de entrar en prisión para dejar de No, no, cometer no. el acto No, no, delictivo. no. Bueno, a lo mejor estas personas en prisión habría que coger, y yo lamento mucho, no soy una sádica ni mucho menos, porque pues, alguna ver, persona puede pensarlo, ¿no? A ver, Pero ¿qué yo propone creo usted? A ver, que, Carla, ¿qué nos yo creo que cuentas? estas personas No, igual... es que ese camino es peligroso, Carmen. Ya se hizo muchas veces. El problema es lo que tú decías, Karma, de que hay personas que es el mal y lo importante es saber identificarlo. Sí, es verdad que en sí. determinados delitos y en sociedades hay unas listas de gente que circulan, pero es que, como ha pasado en América, en muchos sitios, fijaros en esos programas que emiten algunos canales que hablan de estos casos, son capaces de hacerse una operación estética, son capaces de cambiar hasta de sexo, Y tanto. y aparecer en otros sitios y repetir la conducta. Son capaces de todo, Sí, 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 sí. porque yo creo que esa gente obedece como un mal superior, o vaya usted a saber qué, Sí, que bueno, está en es su cabeza. Otro patrón. Y es otro de- patrón y le pones una dificultad, la saltan. Y le pones otra dificultad y todavía la saltan más. Pues bueno, Perpetua, lo siento mucho, no quería decir la palabra, pero bueno, Perpetua. en ese tránsito a veces la vida se los lleva por delante, ¿no? La propia vida por su propio Bueno, desmadeje, ¿no? Por conductas de... al Pero tienes esa misma gente que ha tenido a los hijos e incluso teniendo hijos con los hijos metidos debajo durante años y años, ¿no? En América, que pasó hace poco. Sí, 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 un sí, matrimonio sí, sí. que aparentaba ser, que iba a la iglesia todas las semanas, que aparentaba ser el ejemplo de la familia humanidad. ejemplar. Sí, eso es una barbaridad. Bueno, ¿eso te llegó a afectar a ti en alguna vez personal cuando volvías a casa? Porque claro, estar Bueno. en contacto con esa realidad no puedes decir, me lo dejo en la oficina el asunto, claro. Sí, es complicado porque es muy impactante. Quiero decir, estás todo el día leyendo informes de conductas Claro. al límite. Si has visitado un centro penitenciario y has pasado alguna encuesta, te encuentras personas que realmente, bueno, podrían dar miedo. Recuerdo la primera vez que entré fue en La Modelo, que La Modelo era justamente el modelo a no seguir de un centro penitenciario, porque era una prisión ahora no recuerdo el nombre, de preventivos. Sí. Entonces eran personas que todavía estaban pendientes de una condena, estaban pendientes de juicio, y allí había una capacidad de unas 700 personas. cuando Estaban quizás muy había el sobresaturados, doble. saturados. Estaban saturados. Bueno, recuerdo que mi primera visita fue allí, y yo fui con una psicóloga, compañera mía, teníamos que pasar unas encuestas, y me dejó en un aula y me dijo, tú pasa las encuestas aquí. Y habían pues como 10 internos.
Y uno de ellos me dijo, mira, yo no voy a hacer la encuesta porque me tengo que ir a enfermería. Y yo le dije, pues, oye, ningún problema, tú a enfermería. Me dice, ¿porque tú qué crees? Como diciendo, ¿crees que está justificado que vaya a enfermería? Se levantó la camiseta y llevaba pues como más de 200 puntos. Lo habían cosido a cuchillazos. Sí. Buah. Claro, esa imagen yo todavía la tengo aquí. Bueno, pues situaciones de esas se dieron en algún momento, ¿no? De que de repente se te pone delante una realidad que dices, yo esto lo he visto como muy cerca en las películas. O sea, no, parece que eso no exista. Y eso existe. Entonces sí que a veces es complicado, pero me coincidió en el periodo de mi vida en la que yo tenía 2 hijos pequeños, en la que estaba como muy atareada. Ya habías tenido los chavales. Exacto. Y entonces, bueno, o sea, es tan intenso todo que casi tú mismo pones barreras y creas como departamentos estanco. Ahora estoy en casa, estoy con mis hijos y tengo que entregarme en cuerpo y alma. y lo anterior para mañana, Una ¿no? terapia. O para luego, no lo Sí, sé. sí. Sí, algo así. Bueno, los chavales, tú me contabas en la historia que pasaste que uno de ellos, el mayor, ¿no? Presentó problemas de dislexia, ¿no? Pues sí. ¿Cómo ha sido tu batalla con todo eso? Bueno, eso ha sido... Que puede ser un buen ejemplo para mucha gente que no, lo está por viendo. supuesto, porque yo sé que hay muchísimas familias que están sufriendo los efectos de la dislexia o del déficit de atención, diferentes trastornos del aprendizaje en sus hijos. ¿Cuándo lo empezaste a notar? Bueno, ya de bien pequeñito, él tendría 3 o 4 años, que la maestra me dijo, parece que tiene algo en los ojos, algo que no ve bien y tal, porque confunde los colores, o yo le paso una pera y él me dice que esto es un melocotón, no sé. Sí. Bueno, me dijeron que le hiciera unas pruebas de daltonismo. Y bueno, fui al oftalmólogo y me dijo, es muy pequeño todavía, aún no podemos, bueno. Bueno, él se fue haciendo mayor y a los 5 o 6 años los problemas, claro, ya se hacían reales porque allí ya tenía que aprender a leer. Él confundía las letras, él no tenía un rendimiento como sus compañeros. Entonces, bueno, pues sí, fuimos a otros especialistas y diagnosticaron que había una dislexia. Bueno, ¿cómo había que tratar la dislexia? Pues bueno, no habían unos patrones sí. y en ese momento, bueno, esto no se tenía muy en cuenta. Entonces en el colegio sí que lo ponían en algunas áreas en unas aulas de refuerzo y tal. Llegó a repetir curso cuando hacía la primaria, que lo pedí yo, que repita, porque yo veo que su evolución no es Esto buena. en Barcelona, estabas en Barcelona. Esto en Castelldefels, porque pues yo me fui a vivir, sí, cuando me casé me fui a vivir a Castelldefels, que eso fue... bueno, durante el tiempo que yo trabajaba en el juego. Ya te casaste jovencita entonces. Bueno, tenía 26, 27 años, que justamente mi marido lo conocí allí. Ajá. O sea, era un compañero de trabajo, sí. Y entonces, pues, bueno, estábamos con lo de la dislexia y tal. Sí. Esto fue en Castelldefels, porque yo me fui a vivir allí. Y bueno, yo me informaba, buscaba información por todas partes y se lo pasaba a los profesores, porque ellos eran los primeros que no sabían por dónde tirar. Además, también entiendo que la administración no les dotaba de medios para poder atender estos casos de manera más individualizada, que es lo que necesitan, pues una atención más individualizada. Eso el profesor que lo quería comprender, pero luego habían otros que decían, no, es un gandul, es un gamberro, bueno, y aquello era tremendo, ¿no? ¿Y el chaval cómo lo vivía, el chaval? El chaval lo vivía mal, para él ir al colegio era un mal rollo cada día. Una tortura, claro. Y luego encima se encontró con una madre que pensó, bueno, de esto vamos a salir. Y cada día cuando salíamos del cole era llegar a casa, merendar y venga, 5 horas con él, haciendo todo lo que no había hecho en la clase. Yo me convertí en su maestra, en su policía, en su tutora académica, que bueno, que él ahora, que ya es mayor, muchas veces me dice, si no hubiera sido por ti, pues yo no hubiera conseguido gran cosa. ¿Cómo evolucionó con el tiempo? ¿Cómo está Bueno, ahora? evolucionó que hacia los 11, 12 años empezó a tomar medicación, que yo era reacia, pero bueno, ya no veíamos el sol por ningún sitio. Entonces empezó a tomar medicación. Esa medicación realmente le fue muy bien, porque le ayudaba a prestar atención y todos sus problemas de dislexia, que seguían estando y están y estarán toda la vida, pero bueno, pudiendo prestar más atención, porque él también tenía un déficit de atención, bueno, prestando más atención parecía que aquello se suavizaba un poco. Ahí la cosa empezó a mejorar un poquito, pero bueno, llegamos a un nivel de mejora que no era el suficiente tampoco. Entonces yo tenía que seguir involucrándome, implicándome y bueno, y eso de alguna manera ha determinado la relación entre él y yo. La ha determinado porque, bueno, no ha sido una relación al uso de madre e hijo. Pero crea un vínculo muy especial, ¿eh? Sí, un vínculo muy especial, pero
no puedo hablar de que todo haya sido bueno. O sea, él me reconoce el esfuerzo. Pero él te reprocha cosas. Sí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, pues nunca íbamos al parque después de salir del colegio. Nos pasábamos el fin de semana preparando un dictado. Han habido reproches. También hay agradecimientos y que ni siquiera los quiero. O sea, para mí lo mejor es ver que él ahora es una persona integrada, que trabaja, que se puede comunicar con el mundo fácilmente y que, bueno, ya está. Pero bueno, eso ha determinado que la relación sea de una manera muy especial. Y bueno, con los años el sistema educativo ha entrado en estos temas y ha intentado poner ciertas no soluciones, porque esto no se soluciona, ha intentado ayudar. Ha intentado ayudar y de hecho pues lo hace como puede. Y bueno, yo creo que ahora a estos niños les va algo mejor. Creo que les va algo mejor. ¿Y él qué ha estudiado? ¿A qué se dedica? Bueno, pues él cuando acabó la ESO empezó a hacer formación profesional porque, teniendo en cuenta sus problemas con la lectoescritura, era imposible imaginarse haciendo un bachillerato que es tan exigente, y yo contenta, quiero decir que yo... Y profesores del instituto donde él estudiaba, es que, claro, esto quiero decirlo porque, Dilo. porque quiero que se sepa que los profesores deben creerse lo que hacen. Es que ni ellos mismos a veces me decían, ¿y qué va a hacer ahora tu hijo cuando acabe cuarto? Y yo les decía, pues va a hacer formación profesional, va a estudiar algo relacionado con el deporte, que es lo que se le daba bien. Y me decían, tranquila, porque luego puede ir igualmente a la universidad. Y yo pensaba, ¿tranquila? Si estoy tranquilísima. Si para mí el ir a la universidad no es un objetivo. Si yo lo que quiero es que él salga de este agujero donde se le ha exigido hacer lo que no podía durante tantos años y que empiece a hacer algo donde él se pueda manejar. Él sienta seguro, claro. Y entonces muchos profesores me decían que tranquila porque luego podría ir igualmente a la universidad. Bueno, yo ya estaba tranquila. Quizás eran ellos los que pensaban que sin ir a la universidad uno no era válido para estar en la sociedad. Eran épocas también. Eran épocas, sí. Las cosas han cambiado por suerte y yo soy la primera que siempre digo, no todas las carreras se hacen en la universidad. No. Y entonces hay muchas maneras de llegar al conocimiento. Sí, sobre todo tiene que ver con la aptitud, ¿no? Más que la aptitud de cada uno, los campos en los que puede lucir más, ¿no? Los que son que la naturaleza les ha dotado, cada uno de... No forzar, no puede ser tener una actividad manual extraordinaria, puede ser un extraordinario mecánico, puede ser un profesor de educación física, pues hay miles de cosas, ¿no? Exactamente. Y luego tuviste otro hijo, ¿no? También. Sí, tuve otro hijo que, bueno, pues como el mayor se dedicaba al deporte porque era lo que se le daba mejor, empezó a jugar a tenis porque el médico, cuando yo iba al pediatra, le decía, es que en el colegio no paran de decirme que es un desastre, que, bueno, me decía que haga un deporte individual, que eso le ayudará a tomar responsabilidades, a ser consciente de sus habilidades y tal. Y bueno, lo apuntamos a hacer tenis como podía haberlo apuntado a hacer natación. Y bueno, y ahí estábamos. Y el pequeño, pues bueno, ya pues venga, que haga lo mismo, por comodidad nuestra. Y mira por dónde que fue destacando. Sí. Fue destacando, total, que a lo tonto, aquello que empezó siendo una actividad extraescolar, se acabó convirtiendo en algo que ya practicaba de manera profesionalizadora. Es decir, él empezó a hacerla eso ya en un colegio para deportistas, porque él se clasificaba cada año para ir a los campeonatos de España. Ajá. Es decir, bueno, él esto le gustaba, lo hacía bien y bueno, y ahí entramos en el deporte profesional. Otro mundo. ¿Y tú como asistente? Y yo como asistente, yo sí, lo acompañaba a todas partes. Eso tenía un gasto económico muy grande en la primera época, claro. Sí, ahí fue donde descubrí que yo no sé en el resto de deportes, porque no he entrado, pero el tenis es una pena, imagino que muchos otros también. Sí, la fase inicial sobre todo. Bueno, claro. Hasta que empieza a haber marcas, sponsors, etc. Exacto, si tú no consigues un buen sponsor, y conseguir un sponsor no es fácil, sobre todo en medio de la pandemia que nos enganchó también. Entonces hay que invertir un dineral, ya no hablo de los entrenos, que son carísimos también, pero eso nosotros lo asumíamos, sabíamos dónde estábamos y sabíamos que eso era así, el mundo del entrenamiento, pero claro, ya cuando empezaron los viajes, y bueno, aquello era una locura económica. Y me da mucha pena porque seguramente debe haber... ¿Cómo se llama él? Él se llama Xavier Gavarró. Xavier Gavarró, y bueno, en el mundo del tenis
todavía creo que lo conoce todo el mundo, gente que se dedique al tenis, ¿no? Porque, bueno, estuvo bien posicionado, consiguió... Continúa. Él continúa, pero como entrenador. Ah, Porque sí, continúa como entrenador porque, bueno, se dieron varias circunstancias. El tema económico llegó un momento pues que ya era casi imposible, pero bueno, lo que sí que ya nos paró definitivamente fue no una lesión, sino una malformación que descubrimos que tenía en las caderas. Que se descubrió porque al entrenar tanto, pues aquello, bueno, salió a relucir. Afloró, A lo mejor sí. lo tengo yo, a lo mejor lo tiene mi marido, no sabemos. Pero como nosotros no nos hemos dedicado al deporte, es a base de utilizar esa articulación que salió a relucir que tenía ahí unas crestas en la zona del fémur que se inserta en la claro que no pelvis. podía someter a una tensión muy fuerte. Claro. ¿no? Y entonces, pues ahí, bueno, él ha estado en un tratamiento de infiltraciones, está planteándose operar, pero bueno, ahora por ahora está siendo él el entrenador. Y dice que ha descubierto algo que le gusta, que es transmitir lo que sabe, que es llevar a lo más alto a alguien que empiece de abajo. Bueno, está empezando... Tiene su hueco, ¿no? Sí, está empezando en este nuevo Tiene mundo. su hueco. Sí, sí, Hubo sí. una temporada cuando me pasaste la historia que tú estuviste en Castellón, ¿no? Una temporada viviendo en Castellón. No. No me hablaba estaba como administrativa en un... Estoy en Castelldefels. Ah, en Castelldefels, digo, Allí ya donde me vivo. salto Sí, Castelldefels. sí. No. Castelldefels. En Castelldefels, bueno, cuando yo estuve en justicia, en lo de las prisiones... ¿Por qué pasaron- hiciste ese cambio? Bueno, pues ese cambio lo hice, pues no sé si debía haberlo hecho, la verdad, pero bueno, estoy contenta de todas maneras. Yo... Porque te permitía más Claro, actividad con tus hijos, estaba supongo, más claro. cerca de mi casa. De repente salió una oportunidad de trabajar en un instituto como administrativa en Castelldefels, que era donde estaba mi residencia. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y pensé, bueno, no puedes desaprovechar esta oportunidad. Todo que mi trabajo en justicia me encantaba. Me fui llorando de allí porque para mí era, profesionalmente, era acabar con mis Y no has posibilidades tenido de... nostalgia de volver. Bueno, he tenido nostalgia de volver algunas veces, pero ¿qué pasa? Que el hecho de trabajar cerca de casa me daba más tiempo y me ha permitido entrar en otros temas que nunca me hubiera imaginado y que me han me han llenado. O sea, personalmente me he sentido muy satisfecha con otras cosas que he podido hacer gracias al tiempo que me ha permitido, pues eso, el hecho de trabajar más cerca de casa, el ahorrarme esos traslados que eran una hora de ir, una hora de volver. Entre ellas el inglés, ¿no? Que ha pasado a ser el Bueno, centro, el epicentro, Pues ¿no? imagínate, ¿quién me iba a decir Que no a te lo mí hubieras imaginado en la vida. en la vida? Resulta que yo empecé a estudiar inglés gracias a eso, a que tenía el tiempo que me permitía trabajar cerca de casa, pero además porque mi hijo mayor, el que tiene la dislexia, yo veía que esto era imposible. Pensaba, bueno, como no me ponga yo, o sea, en el colegio esto, imposible. Y bueno, pero para ponerme yo tenía que saber. Entonces me empecé a formar. Cuando ya sabía lo suficiente, porque tampoco era necesario un gran nivel, pues yo vi que aquello a mí me atraía muchísimo, el poderme comunicar en otra lengua. Me hacía sentir muy bien, me hacía sentir como que tenía al alcance cualquier cosa. No sé, a mí aquello me da muy buen rollo. El profesor que yo tenía me decía, no lo dejes, pero si esto a ti se te da muy bien. Bueno, el caso, que seguí estudiando inglés y seguí hasta que conseguí un nivel, bueno, que es el que piden para poder dar ¿Pero clases. estudiaste ahí o fuiste a Inglaterra? O Bueno, a Inglaterra he ido varias veces porque Sí. me encanta, pero nunca he ido a estudiar. He pasado a lo mejor 15 días. Ya cuando estaba rodada del idioma. Exacto. Y entonces, bueno, pues lo he disfrutado porque poder ir allí, poderme comunicar y, bueno, y que me encanta. No sé, sobre todo, yo que sé, he ido varias veces a Londres. Londres es una ciudad para mí fantástica. Fantástica. Sí, y iría una vez al mes si pudiera. Sí. Y bueno, la verdad es que no he vivido allí ni he trabajado allí, pero si me hubiera enganchado esto más joven, seguro que lo hubiera hecho. Sí, es un estilo de vida, es una ciudad que sigue siendo muy, muy particular dentro Sí, de las macrourbes europeas, pero sigue teniendo La ese primera saborcillo, vez- ¿no? Sí, la primera vez que fui yo tenía 23, 24 años, aún no controlaba el idioma para nada, ¿eh? Pero bueno, me manejaba más o menos, chapurreaba y aluciné porque España acababa de salir del franquismo y de repente me voy a una ciudad donde ibas a un banco a buscar cambio
y te atendía un señor con traje y con una cresta de colores. Sí. Yo alucinaba. O que ibas a comprar Sí. el ticket del metro Sí. y te atendía un señor con un turbante. Sí. Y yo pensaba, madre mía, ¿pero esto qué es? Esto. Grandes almacenes que Sí. aquí no podíamos ni El soñar. mestizaje, la moda muy particular. Exacto. La sí. música, claro. Los Sí, locales y de la música, todo, bueno, claro. aquello era el paraíso. Que era el paraíso del Era pop, ¿no? el paraíso, sí. Sí. Y bueno, aquello me dejó cautivada y entonces he vuelto varias veces más, pero bueno, siempre como visitante. O sea que, y el inglés, pues bueno, pues es que... ¿Y cómo fuiste subiendo? Porque claro, uno de los problemas que tenemos siempre, cuando sobre todo lo estudiamos de más maduritos, o que no es la lengua esa paralela que era el francés en una Sí, época y todo exacto. eso, es la constancia, ¿no? Pues Porque sí. es difícil mantener la constancia. Sí, es difícil mantener la constancia, sobre todo cuando requiere tanto esfuerzo. Claro. Aprender un idioma no es fácil. Estas frases de el inglés en 8 meses, el inglés con 1000 palabras, muy bien, 1000 palabras, vale, ya me sé 1000. ¿Y ahora cómo las coloco? Claro. ¿Ahora cómo las utilizo? En fin, hay que... Y cómo pienso en ese idioma, claro. Exactamente, cómo me expreso, cómo pienso, cómo me meto en la cabeza de una persona que tiene un idioma tan diferente al mío, bueno... ¿Y cómo fuiste abriendo esas puertas? Pues Que- mira, la base de todo es la lectura. Ujú. Hay que leer. A mis alumnos cuando me dicen, ¿cómo puedo hablar mejor? Y les digo, leyendo. ¿Cómo que leyendo? ¿Qué te he dicho hablar? Leyendo. Leyendo, claro. ¿Cómo puedo entender más cuando me pongo una teleserie y que no entiendo y tal? Leyendo. No, pero escucha, no, leyendo. Es leer. Cuando nosotros estamos leyendo y leer, yo siempre recomiendo leer, aunque sea una novela y aunque sea por Sí. hobby, con un lápiz en la mano. Sí. Y leer, si puede ser un libro de papel, porque, bueno, yo aún soy de Activa más la memoria. antigua usanza y hay que subrayar y hay que apuntar. Y si esa palabra no la sabes y de repente descubres el significado, y digo descubres porque no creo que haya que buscar todas las palabras en el diccionario, sí, es mejor descubrir su significado cuando a la tercera vez que la encuentras, dices, claro. Pues si No, y quiere una decir palabra esto- tira del hilo de la otra. Exactamente. Entonces, cuando tú la subrayas, por eso fíjate que aquella gente que se embebía de la cultura y que tenía esa curiosidad enciclopédica, siempre repasaban las bibliotecas de escritores y la mayoría de los libros los tenían pintarrajeados. Subrayados. Sí. Yo mis Y me libros- decían siempre, ustedes confían, decía Torrente, decía, de aquella gente que tiene bien colocados los libros. Los No, libros no. tienen Tienen que que estar usarse, tienen que estar usados. desgastados, tienen que estar Sí, sí, sí. manejados, manipulados, ¿no? Exacto. ¿Ah? Pues yo no sabía y entonces... Oye, ¿y qué escritores te ayudaron en particular de la gran literatura inglesa, ¿no? La literatura inglesa, Bueno. desde los clásicos hasta los más modernos, que te ayudaron Bueno. a estudiar especialmente? A ver, de los clásicos, he leído alguna cosa de Shakespeare, pero bueno, es complicado, ¿eh? Quiero decir... Sí, es un inglés que es complicado. Es complicado, sí, de Dickens, quizás alguna cosa también. ¿Y qué es más fácil? Bueno, Dickens es algo más fácil y, por ejemplo, descubrí, gracias a cuando estudiaba, descubrí Paul Auster, que es de literatura americana. Paul Auster, claro. Madre mía. Palabras mayores. Oh, leí Brooklyn Follies, que para mí ha sido un Se lo libro... recomendamos a todos los oyentes y los que nos Sí. ven. Yo creo que uno de los escritores más innovadores, Sí, que escribe sí. con imágenes, ¿no? Solamente con Exacto. imágenes. Es una escritura para la persona de hoy, vamos. Sí, yo me quedé cautivada con ese libro que justamente no había recibido muy buenas críticas, o a mí no me habían llegado muy buenas. Algunas buenas, pero otras no tanto. Pero pensé, bueno, voy a ver qué pasa. Y de repente en este libro, Brooklyn Follies, que luego he leído algún otro y también, o sea, pone en marcha, pone en juego todo un grupo de personajes. Exacto. Esa es una novela coral. En simultáneo. Sí. Entonces, todos son un grupo de personajes, todos desgraciados, son unos desgraciados, que parece que han venido a este mundo a sufrir. Y vas viendo como a lo largo del libro, todos van encontrando su camino. Su hueco, sí. Sí. A mí aquello, porque acabas el libro con una sensación de buen rollo, de decir, es que, claro, pues si lo único que hay que hacer es caminar. Exacto. Es Sí, caminar. sí. Paul tiene esa cosa extraordinaria Y- que parte de un reconocimiento, casi es muy documentalista, pero luego le mete la fantasía de la ilusión, ¿no? Sí, En la sí, historia sí. y partiendo precisamente de la gente que en principio está más desamparada. Pero sí es que es verdad que para estudiar el idioma, para ver esas palabras llenas de imágenes, que te llenan de imágenes, ¿no? En una palabra, como yo digo, una página de Paul Auster Sí, vale por sí. 30 o 40 de otro cualquier escritor. Sí, sí, o sí, sea, en sí, una sí. simple frase, pla, 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 te coloca Es una pasada. en un flash, te coloca toda la situación, Sí. ¿no? Es excelente escritor. Pues yo lo recomiendo muchísimo porque ya no es solo por el lenguaje, sino es por lo que cuenta.
que, bueno, me parece genial. Y tiene mucho paisaje, o sea, Sí. que cuando estás describiendo, Sí. te está metiendo por las ciudades, te está metiendo por las Brooklyn, casas. yo creo que si yo fuera a Brooklyn, Sí. que es una de mis asignaturas pendientes, viajar a Nueva York y pasearme por aquel barrio, yo creo Con el libro en la mano. sí, pero es que creo que reconocería sitios. Sí. Porque es que hace unas descripciones de las tiendas, del tendero, bueno, increíble, de la biblioteca, bueno, no sé, es que... Sí, es en el fondo un enamorado de la vida, desde de la propia dificultad, de lo Sí. tremendo que es la vida, Sí, pero como sí. tú bien contabas, de cómo te acerca a una orilla de esperanza y decir, bueno, vale, tienes esta situación, Sí. acéptala, vamos a mejorarla, ¿no? Exactamente. Vamos a mejorarla. Y Exactamente. eso, evidentemente, para el conocimiento va muy bien. Y supongo que los periódicos también son un buen elemento, y las Bueno, revistas, ¿no? Sí. Que son- generalmente en Inglaterra se escribe muy bien, los Sí, periódicos tienen sí, buena sí, literatura sí. periodística. No, con los periódicos, sí, me he nutrido de diferentes medios de comunicación, de las noticias, bueno, y bueno, y todo ha sido una fuente de conocimiento no solo del idioma, sino de la información que he recibido. Es decir, que estoy súper contenta. Bueno, ¿y quién me iba a decir a mí que esto iba a ser un medio de vida? Que lo voy complementando con mi trabajo como administrativa en el instituto, claro que sí. Ujú. Pero es que he descubierto el mundo de la docencia que, claro, que yo lo conocía como espectadora. ¿Qué lo haces a través de academia o en particulares? Estoy, he hecho alguna clase particular, pero ahora estoy en Big Ben, en la academia de aquí de San Joan d'Espí, y la estoy gozando. Es que el contacto, y sobre todo con adolescentes, no sé, hay gente que se queja de los adolescentes, pues a mí me aportan mucho, y yo no sé a ellos, pero bueno, yo creo que hay un buen feedback, o sea, nos entendemos bien, o al menos tengo esa sensación. Y mira, que es que estoy súper contenta porque he descubierto algo que ya te digo, yo solo conocía como espectadora y introducirme en este mundo, pues me ha dado alas y bueno, y además me ha dado la oportunidad, además de dar De clases, hacer un programa. de hacer un programa de radio. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Sabes esa frase de si la vida te da limones, haz limonada? Sí. Pues yo es que no paro de hacer limonada, porque todo lo que me aparece, todo Bueno, lo que cada es- uno recoge, en el fondo no deja de ser como un gran huerto, ¿no? La vida como un Ya. gran campo. Uno recoge, lo que pasa es que no es de inmediato. Seguramente toda la entrega que has hecho en unas etapas de tu vida, ahora en una época más madura te lo va a devolver. Lo importante Pues- yo creo que es disfrutarlo sin resentimientos y pensar, ay, si me hubiera pasado antes, pero si no, las cosas te pasan en el momento justo que te tienen que pasar. Sí, eso- Ahí sí que el guión no lo puedes escribir tú, Eso me lo sino han dicho, simplemente un poco sí. descubrirlo en ese momento. Sí. Y ahora entonces, ¿qué te vas a atrever a hacer? Bueno, ¿Qué vas a sorprender al mundo? A ver, no, a sorprender al mundo no, porque mi mundo es muy pequeño. A tu mundo, pero Elena. a mi mundo, sí. Bueno, pues no lo sé. Yo ahora me quiero jubilar del Que no me instituto. digas, ¿no? Sí. No me desmoralices. Sí, pero jubilarme es para tener más tiempo para hacer más cosas. Ah, vale. Entonces- Técnicamente. Sí. Entonces, el trabajo que Para hago en engañar el- a la administración. El trabajo que hago en el instituto, sí, es un trabajo que, bueno, es un medio de vida. ya. No es exactamente aquello que más me gusta. Es un trabajo de gestión, es un trabajo administrativo, que bueno, es agradable. Tengo compañeros con los que me llevo muy bien, el ambiente de trabajo es muy agradable, pero a mí me gustan otras cosas. Hice una pequeña incursión en el mundo del doblaje. Ah, es verdad que también Porque con Roger Pera, ¿no? Con Roger Pera empecé, que bueno... Gran personaje que a mí también. este hombre, bueno, un personaje que si algún día pudiera venir, Sí, lo vamos a traer. pues pues sería Más que genial. el padre, digamos, es más conocido, Sí. pero yo creo que él como personaje, además, por las avatares que está Avatares. pasado en la vida, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, cómo sí. ha tenido que bandearlos y superarlos. Je. Y yo siempre pienso, no he hablado con él personalmente, con el padre sí, un fondo de ternura muy especial. Mucho. Muy especial. Es una persona que se hace querer desde el minuto cero. Yo lo conocí pues porque me puse en esto del doblaje y el primer día, pues bueno, yo pensaba, madre mía, pues yo voy a estar aquí con un monstruo de la interpretación y aquello quieras que no, pues te intimida un poco porque tú te sientes que no eres nadie. Y de repente ves una persona que se te acerca, que te da un abrazo y estoy encantado de conocerte, Carmen, qué bien y tal. Y piensas, madre mía, pues me está tratando de igual a igual. Y bueno, y aparte de eso ya, bueno, es que los alumnos acaban siendo su familia. Bueno, yo me he ido de juerga con él. Es decir, yo y con mis compañeros, ¿eh? Y
Es decir, que él es que es súper cercano. Claro, En fin. pone mucho calor humano y aparte ten en cuenta que esta tarea que está haciendo es como una terapia para él de muchas Sí, cosas, ¿sabes? sí, Es sí. decir, que... Él ha tenido... Porque además el apellido a él le ha pesado en especial, Sí. o sea, es Sí. tan gigante el nombre de su padre en Exactamente. Cataluña, sobre todo, que claro, cuando tienes un padre tan gigante... Sí. que lo ha tratado siempre muy bien, pero claro, es tan gigante que no Sí. sabes por dónde, Yo creo que es difícil gestionar eso. por dónde gestionarlo, ¿no? Es muy difícil. El apellido le ha pesado muchas veces para bien, imagino, En su caso, más para mal. y otras veces no para tan bien, exacto. Y eso Pero ya te no lo- por voluntad del padre. ¿eh? No, en Dejémoslo absoluto. claro. Dejémoslo. En absoluto, el padre Que aquí de- no tiene nada que ver. Que es un trozo de Eh, pan, como se diría. Sí, también he tenido la oportunidad de conocerlo, porque dentro del curso algún Sí, día ha sí, venido sí, el padre a sí, hacernos sí, una sí, sí. masterclass y bueno, es una persona entrañable, es bueno, es todo corazón. Tiene que- Y bueno, entonces, si algún día viene Roger, ya te explicará muchas más cosas, porque su vida da para explicar lo que quieras y más, pero que bueno, que es una persona que me ha hecho querer este mundo del doblaje. ¿Y has hecho alguna práctica ya? Como alguna... Bueno, no, profesionalmente no he hecho nada. Y en esas Pero que es estoy... para hacerle, sobre todo aprovechando conocimiento de inglés, claro, supongo. Bueno, O tampoco simplemente tanto. para otras cosas. No hace falta saber No hace inglés. falta, ¿no? No hace falta. Si sabes, bueno, quizás mejor, te puede ayudar, pero no es imprescindible. Entonces, bueno, si no dispongo de tiempo, es muy difícil, porque este mundo es de hoy para hoy o hoy para mañana. Es decir, si lógico, tú sí. quieres dedicarte profesionalmente, tienes que tener una disponibilidad de tiempo que trabajando en otras cosas no la tienes. Bueno, pues las producciones no se planifican muy a menudo, a veces falla un doblaje en un sitio, a veces Exacto. por otro, a veces el director cuando ve el doblaje no le da el visto bueno, dice hay que cambiar esto, vamos Exacto. rápido y hay que hacerlo una semana. Sí. En Y fin. te llaman de hoy para mañana. Oye, ¿te va bien mañana a las 8 de la mañana presentarte en los estudios tal para hacer un ambiente o para hacer un no sé qué? Claro, tú has de decir que sí, porque a las 2 veces que digas que no, te tachan de la lista. Lógicamente. Normal. Sí, sí. Normal. Entonces, nunca he hecho ningún esfuerzo para entrar profesionalmente porque creo que no iba a poder responder. Pero si Pero dispongo siempre de más por tiempo... curiosidad, pero yo creo que te ilusiona, ¿no? Yo he hecho varios cursos. Esto me ha dado la oportunidad de conocer gente muy interesante, pues a Roger, uno de ellos, pero bueno, he entrado en contacto con otros actores y actrices que la verdad es un mundo que yo no me había planteado en la vida, pero de repente, pues no sé ni cómo, casi, entras y te fascina y piensas, madre mía, o sea, yo no quiero salir de aquí. Y bueno, y el hecho de trabajar en la radio también es una oportunidad enorme para, Claro. con la voz, transmitir. Proyectar y aprovechar el bagaje, ¿no? Exacto. ¿Y cómo presentarías a la gente tu programa? ¿Qué tiene de especial? ¿Es un simple viaje por la clase de inglés o es muchas Bueno, más cosas? Yo recomiendo que la gente escuche mi programa, porque es un programa que no es que tenga grandes pretensiones, pero es un programa en el que cada semana trato de un tema, entonces explico o doy a conocer. ¿En qué idioma lo haces? Yo lo hago en inglés. Ajá. Sí que- Directamente, de principio a fin. Sí, hago una intro en catalán o en castellano para presentar la academia, porque esto va dirigido pues a todo el mundo, pero entonces, claro, sigo con un vocabulario que ya es en inglés. Si yo veo que hay algo de especial dificultad o que... Lo recalcas. Sí, lo recalco. Puedo llegar a traducir alguna frase, pero en general es todo en inglés. Entonces intento explicar el vocabulario de un tema determinado, por ejemplo, el clima, o yo qué sé, o viajar en avión, qué nos podemos encontrar, qué situaciones. Y entonces manejamos también algún tipo... Traes a invitados también. Sí, hoy, por ejemplo, he traído una invitada que es una persona especialista en biología, en ciencias medioambientales, y me parecía interesante porque el programa anterior había hablado sobre clima, y yo pensé, bueno, ¿y cómo no hablar de cambio climático? Que es un problema que Nos ahora... envuelve a todos. Exactamente, que es un problema muy gordo, creo yo, tan gordo que yo creo que no nos deja ni siquiera ver que tenemos un problema. Es decir, como lo envuelve todo, quizás no somos ni conscientes, ¿no? Y bueno, yo ya he venido esta invitada y bueno, muy bien, lo hemos hecho en inglés, hemos hablado de este problema y que yo creo que puede ser como muy interesante para todo el mundo. ¿Y alguna página nueva de ilusiones que tengas por estrenar? Bueno, página de ilusiones, pues tener un poquito más de tiempo, como te he comentado, y intentar, que va a ser muy difícil conseguirlo, entrar un poquito en el mundo del doblaje. Ajá. Me encanta todo lo relacionado con la voz, transmitir con la voz. Oye, ¿y a qué actriz te atraería a doblar, por ejemplo?
Bueno, me encantaría doblar a Julia Roberts. Lo que pasa es que eso es un sueño porque quien la dobla ¿Quién es, Julia? creo que es Mercè Solans, creo. Es una clásica. Y bueno, a ver, eso es un imposible, pero bueno, si podemos soñar, Claro, pues me encantaría. está permitido. Me encantaría doblar a Julia Roberts. Y bueno, y me gustaría decir también, ya hablando de doblaje, que bueno, muchísimas gracias a Sigourney Weaver, que el otro día, en una entrega de premios, reconoció o habló de que alguien le había dicho que su actuación era mucho mejor en castellano gracias a la persona que la doblaba. Y tuvo un gran detalle, sí. Que sí, y eso fue un gran detalle que, bueno, las personas que estamos cerca de ese mundo o incluso los actores de doblaje, yo creo que aún están alucinando, ¿no? De que alguien haya reparado en ellos, porque son, bueno, unos actores, que no dobladores, sino actores de doblaje, que quedan siempre detrás de una imagen y la imagen se los come. Y cuando a veces son ellos los que hacen que una película sea mejor o peor también, ¿eh? O sea que, bueno, pues si pudiéramos soñar, yo me encantaría. Sí, está permitido. Me encantaría ponerle voz a Julia Roberts. De Karma a Carmen. Creo que estamos terminando esta ronda. Estamos llegando al final del programa Bueno, ya. pues, Nos quedan 3 minutitos. ¿Qué dirías, Carmen? Yo diría que esta gran compañera Karma que tenemos hoy aquí sentada a nuestro lado, es que te voy a poner su cámara, bueno, voy a poner la cámara, sí, no sé si ponerla, la voy a pillar infragante ahí bebiendo el agua y así me la miro. Tiene derecho también. Me la miro. Karma, tus sueños los vas a conseguir porque como puedes ver, la pelota va rodando a tu favor. Sí. Eso puedes verlo. Entraste aquí en Radio Despí a hacer un programa Big Ben de inglés, los cuales mucha gente me llega a mí aquí en antena, tanto en las ondas de la radio como en YouTube, mucha gente interesada porque es un trabajo muy bonito, aunque sea de media hora, y el doblaje, con este badaje que estamos cogiendo aquí ahora tú y yo, Sí. de hablar y tal, puedes interpretar, ser la actriz que doble la voz a una grande, a una diva, sea norteamericana o sea española o sea de donde sea. Y recuerda una cosa, que la voz español, castellano puro y duro, es lo más bonito que escuchas en el cine. ¿Por qué? Porque cuando yo lamento que alguien se pueda ofender conmigo, pero cuando escuchas una voz que no es castellano y español, ya la película pierde todo su valor. Lo siento, pero yo he intentado ver películas rodada en otros idiomas que no está rodado en España. En versión original. Sí. Hay opiniones, claro, hay opiniones, pero sí es verdad que hay veces que los dobladores mejoran incluso la voz del original. Totalmente. Pues hombre, yo os mejora recomiendo, mucho. solo como prueba, escuchar Clint Eastwood. Escuchar al Clint Eastwood sin doblar y doblado por Constantino Romero. Exacto, nada otro que ver. actor. Constantino es extraordinario. Yo Le creo que hace lo mejora, ganar, lo le mejora, hace ganar. Sí. Si no, le dejamos una voz como la que tiene Clint Eastwood y perdería todos los números. Sí. Constantino le daba un empaque, bueno, como Miguel Ángel Valdivieso, Sí, como sí, José sí, Félix sí, Pons, sí, sí. cantidad de gente, Rafael Turi ahora, Sí, extraordinario sí, sí, también. sí, sí, sí. Una capacidad de darle unos matices, claro, Pues a sí. veces es por la querencia del propio idioma, como pasa en catalán también, pero yo creo que también porque los enriquecen y salvo que vengan del teatro, que Exacto. yo creo que tú lo notarás como profesora, Sí. el actor que viene del teatro son más los ingleses que los americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Había casos como Paul Newman y que habían estado muy vinculados al teatro que también se les nota. Se les nota. nota en la calidad. Sí, ¿eh? sí, y en la dicción. Y la es decir, dicción. cuando, Pero lo demás escuchas- son más el impacto visual porque Sí. tienen una expresividad extraordinaria. Exactamente. Pero no tienen esa fuerza teatral de un Alec Guinness o de toda esa Ahí gente. se nota, eso marca la extraordinaria. diferencia. Sí, sí. Bueno, Karma, encantado de viajar, ¿no? En nuestra Yo estoy Ronda Pura Alma. encantadísima de viajar Eres de con nuestro club vosotros. ya de las almas risueñas. El placer ha sido mío. No os podéis imaginar como para mí un honor haber sido ¿Lo has entrevistada. pasado bien? ¿Lo has pasado por bien? ti. Mucho, muy bien, porque bueno, hablar de uno mismo a veces intimida. Pero hablas de todo, hablamos de todo en general, sí. sobre todo de lo que nos pasa a nosotros, no en cuanto a mí, como ego, sino lo que podemos compartir y gente que pueda vernos, la comunicación de vida, de la experiencia vital, que le puede Sí. estar pasando cosas pues muy parecidas, parecidas. o muy parecidas que nos pasan casi a todo el mundo, Pues sí. cada uno en su escala o en sus matices. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, gracias Karma, y bueno, pues nos volvemos a ver por aquí porque Claro que sí, compartimos claro que estudio sí. y compartimos Claro que sí. espacio, ¿no? Venga, Muy bien, muchísimas hasta gracias. prontito. Hasta pronto. Bueno amigos, estamos llegando al final de este gran programa Pura Alma esta noche de domingo
Espero que haya sido de vuestro agrado, porque del mío ha sido, ¿qué voy a decir? Soñar, vivir, disfrutar, compartir con buenos amigos en las ondas de la radio como por YouTube, y con la buena compañía de nuestra amiga y compañera de Big Ben, Karma, que es toda, bueno, ¿qué voy a deciros? Lo tiene todo y sus sueños lo va a conseguir. Y como no, mi compañero borrachín Carlos Villarrubia, como yo, que nos vamos de gin tonic. Ahora sí que nos vamos los dos. Bueno, vamos a ir los tres a tomar ese gin tonic. Mirad. Amigos, con Apura Alma, esta noche nuestra gran Karma, y como no, Violines en la Niebla para cerrar el programa. Buenas noches Cataluña, buenas noches mundo. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos. Gracias.